Abran sus Biblias, hermanos, en Mateo capítulo 9, por favor. Mateo capítulo 9. Mateo en el capítulo 9, por favor. Después de leer estos 3 versículos, vamos a hacer una oración. Mateo capítulo 9, versículo 36, por favor. Sígame con su vista. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre celestial, te damos gracias por este día que tú nos das. Bendice tu palabra en nuestros corazones en esta tarde. Queremos encomendarnos en sus manos. Queremos que usted sea quien dirija las palabras, Señor, que se van a decir a los corazones. Señor, que no permitas, Señor, que hable palabras que tú no quieres que sean dichas, sino solo que sea tu voluntad. Padre, nos encomendamos en tus manos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Estos versículos, hermanos, impactaron de una manera especial mi corazón al leer estas palabras y al estudiar un poco acerca del trasfondo de las mismas. Dice el Señor Jesucristo, al ver las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, notar que aquí hasta este versículo Jesús todavía no escogía a sus 12 discípulos, sino que vino a ser hasta el versículo 10, donde en el capítulo 10, donde escogió a sus 12 discípulos. Entonces creemos que Jesús dijo a la multitud: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús comenzaba su ministerio. En el capítulo 5 encontramos, hermanos, el famoso sermón del monte, donde habla acerca de las bienaventuranzas. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así sucesivamente, hermanos, vemos acerca del sermón del monte, las bienaventuranzas. Después el Señor dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. También en el mismo sermón del monte, el Señor dijo en el versículo 21: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En el versículo 27, el Señor Jesucristo una vez más habla y dice: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En el versículo 36, el versículo 33, el Señor Jesús dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás.
sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. En el versículo 43, el Señor Jesucristo dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. En el capítulo 6 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En el versículo 9 la palabra de Dios dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Versículo 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan ni hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. En el capítulo 7, versículo 1, la palabra de Dios dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. En el versículo 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Versículo 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que por ella entran. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Versículo 15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 28, la conclusión del sermón del monte. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Después del sermón del monte, encontramos ahora en el capítulo 8 y el versículo 1 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús acababa de predicar en el sermón del monte y ahora está sanando aquí en el capítulo 8. Está sanando a un hombre leproso. Pero también en el capítulo 8 y el versículo 5 Jesús sanó al siervo de un centurión. Versículo 5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: vea, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Jesús sanó al siervo de un leproso, de un centurión, sanó a un leproso también. En el capítulo 8 y el versículo 14, Jesús sana a la suegra de Pedro. Mire lo que dice el versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús sana a la suegra de Pedro. En el versículo 23, hermanos, también encontramos que Jesús sana a un endemoniado. Mire lo que dice el versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún a los vientos y el mar le obedecen? Jesús calmó la tempestad en la barca. Jesús también echó fuera el endemoniado de Gadara. Mire el versículo 28, dice: cuando llegó a la otra orilla, a la casa de los gadarenos, vino a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios? Jesús, hijo de Dios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus entornos. Jesús también sanó a dos endemoniados en Gadara. Jesús también en el capítulo 9, versículo 1, sanó a un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Jesús sanó a un paralítico. Mire lo que dice el versículo 9, y aquí se presenta a Jesús como el gran médico. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Se presenta a Jesús como el gran médico. En el capítulo 9 y el versículo 18, hermanos, encontramos otros dos milagros de Jesús. Versículo 18 dice: mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 14 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban las flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Puedo imaginar a ese hombre viniendo con Jesús, diciéndole: Jesús, mi hija ha muerto. Por favor, ven, tienes que venir, Jesús. Como lo haría cualquiera de ustedes por sus hijos. Y la niña fue resucitada y fue sanada. Esa mujer también fue sanada de flujo de sangre. Jesús como el gran médico. Jesús sana a la mujer que tocó su manto y resucita también a la hija de Jairo. En el versículo 27 sanó a otros 2 ciegos. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Jesús dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Jesús sana a 2 ciegos. Mire lo que dice el versículo 32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se había visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y caemos otra vez a este versículo 36. Y al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué más compasión podía tener Jesús, hermanos? Si ya había sanado a ciegos, si ya había sanado a endemoniados, si ya había resucitado a gente, ¿qué más compasión podía tener Jesús por la gente, hermanos? Pero dice el versículo 35, 36, al ver Jesús
las multitudes tuvo compasión de ellas. Compasión es lo que nos falta a nosotros, hermanos. Porque mucha gente está enferma allá afuera. Porque mucha gente está endemoniada allá afuera. Porque mucha gente está ciega allá afuera. Y no tenemos compasión. Mire lo que dice en Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 8, por favor, síganme, hermanos. Vamos rápido, ya casi terminamos. Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrende su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen mal. Jesús, viendo la multitud, dice que tuvo compasión de ellas. Y Pedro nos dice que finalmente seamos todos de un mismo sentir, que seamos compasivos, hermanos. No es el tema principal la compasión, pero es algo que nos falta y algo que debemos trabajar en nuestras vidas y en nuestros corazones. La compasión. ¿Qué más compasión podía tener Jesús por la gente? Si ya los había sanado, si ya les había predicado, si ya les había dicho que eran bienaventurados los que tal o cual cosa hicieran, si ya los había también resucitado, si había hecho tantas cosas por ellos, si ellos ya habían visto la grandeza de Dios, a un hombre que calmó la tempestad en el mar. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos. Compasión nos hace falta, hermanos, por la gente que está yendo al infierno por la eternidad. Mire lo que dice en Mateo 9:36. Vamos a regresar, por favor. Mateo 9:36, y ahí vamos a quedar hasta un poco más adelante. Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo 9:36 dice así la palabra de Dios: de al ver las multitudes tuvo, ¿qué dice, hermanos? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pero ellos estaban desamparados, estaban dispersos, porque Jesús es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, ¿qué dice, hermanos? Están ahí, versículo 37, 9:37 de Mateo. Jesús dijo entonces a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. La verdad, hermanos, es que hay mucho trabajo por hacer. Necesitamos llenar cada uno de los espacios que están vacíos en estas bancas. Y no se va a hacer si no salimos a predicar la palabra del Señor por las calles. Necesitamos llenar esta banca, necesitamos llenar esta otra banca, y esa y todas las bancas. Hay espacios. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. La verdad, hermanos, es que hay mucho trabajo por hacer. Pero vivimos tan a gusto, tan egoístas somos, tan faltos de compasión en nuestras vidas. Tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas, desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces, al ver las multitudes, dijo: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos.
Porque son muy pocos los hombres valientes que se quieren levantar y salir a tocar una puerta. Son pocas las hermanas que son valientes y se quieren levantar de su comodidad e ir hola, buenas tardes. Venimos a regalar una invitación, Cristo le ama. Él no quiere que vaya al infierno por la eternidad. Y Él dio una salida para que usted no fuera a ese lugar. Él le da un regalo en su gracia que es la vida eterna. Pero está en usted si usted la quiere tomar. Hacen falta hombres y mujeres valientes que se levanten y se pongan en la brecha, se pongan en el camino, nos pongamos en el camino y prediquemos el evangelio por la eternidad, porque a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué cosa tienes que hacer más importante que predicar el evangelio? A la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Son pocos los valientes y son muchos los cobardes. Son pocos los valientes, son pocos los obreros que quieren ir y predicar el evangelio, pero son un puño de cobardes. La verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Mire lo que dice el versículo 38, perdón. Versículo 38 dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies. Rogad pues al Señor de la mies. Esto es una responsabilidad nuestra, hermanos. Es una responsabilidad nuestra. Jesús dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero como somos bien cobardes, no pedimos que el Señor envíe obreros a su mies, porque muy probablemente nos va a enviar a nosotros mismos y no queremos. Rogad pues al Señor de la mies. Me di a la tarea de buscar el significado de esta palabra rogad. Me dio curiosidad de saber el significado. Mire lo que encontré. Rogad quiere decir o significa suplicar, orar, pedir y presentar. Eso es lo que quiere decir rogar: suplicar, orar, pedir y presentar. Rogad pues al Señor. Debemos entonces orar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Pero no se baja solamente, o no se queda solamente en orar, pedir, sino suplicar: Señor, por favor, te ruego que envíes obreros a su mies. Tú tuviste compasión de aquella multitud y tú sigues teniendo compasión de la gente que va yendo al infierno. Señor, tú sabes la situación. Señor, tú sabes lo que estamos viviendo. Te ruego, por favor, te suplico por lo que más quieras, que envíes obreros a tu mies. Porque necesitamos llenar las bancas de la iglesia, porque necesitamos que vengan nuevos pianistas, porque necesitamos nuevos maestros, porque necesitamos gente que quiera servirle al Señor. Suplicar al Señor, suplicar, rogar, suplicar al Señor de la mies. Pero aún vamos más adelante, hermanos. Quiere decir también preguntar. Preguntar, ¿qué tiene que ver con lo otro? Sí, tiene que preguntar: Señor, por favor, envía obreros a tu mies. Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? Por favor, hazlo, Señor. Envía obreros a su mies. Rogar, preguntar si el Señor quiere enviar obreros a su mies. Y déjeme decirle que Dios quiere hacerlo. También es verificar. También es diferente a simplemente orar una petición como un favor, sino una demanda por algo debido. No es solamente: Señor, por favor, te ruego que envíes obreros, pero es una actitud de humildad y también demandar al Señor que envíe obreros a su mies.
Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Suplicar porque el Señor mande obreros a donde Él ha decidido, si lo podríamos decir así, de donde el Señor va a rescatar a alguien. Yo en ocasiones pasadas he dado testimonio que yo no puedo imaginar a mi padre como él dice. Yo jamás puedo imaginar a mi padre borracho. Yo no puedo imaginar a mi madre fumando. Pero alguien, gloria a Dios, que alguien oró para que el Señor enviara obreros a su mies. Y ahora el Señor ha puesto a un hombre en esta iglesia predicando el evangelio. Y ahora somos frutos del trabajo que el Señor ha puesto. Rogad pues al Señor de la mies. Allá afuera están los pastores. Allá afuera están los próximos misioneros. Allá afuera están los próximos pianistas. Y aquí adentro están los siervos del Señor, los que se van a levantar y van a ir a la mies del Señor, porque necesitamos tener compasión de ellos. Necesitamos llenar estas bancas. Necesitamos maestros, necesitamos pianistas, necesitamos una orquesta, necesitamos más integrantes de la rondalla. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies, suplique al Señor que envíe obreros a su mies. Gloria a Dios por los que están yendo a Israel, los que están yendo a Haití. Gloria a Dios por los que están yendo a la India. Gloria a Dios por los que están yendo aquí mismo en México. Gloria a Dios por los que están yendo a Estados Unidos. Gloria a Dios por los que están yendo a Canadá, a Alemania, a Rusia, a China. Gloria a Dios por los que están yendo a cada punto, a cada color de ese mapa que está ahí colgado. Pero ¿qué va a ser de nosotros? El Señor dice: rogad pues al Señor de la mies. Pero venimos a la iglesia con una soberbia, hermanos. Venimos a la iglesia a dormir. Venimos a la iglesia a robarnos el internet, amén. Venimos a la iglesia a negociar. Venimos a la iglesia a tantas cosas. Pero nos hemos olvidado de rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es nuestra responsabilidad. Es su responsabilidad y es mi responsabilidad. Rogad pues. Rogad pues al Señor de la mies y envíe obreros a su mies. Rogad que envíe obreros a su mies. Puestos de pie, por favor, todos puestos de pie. Todos puestos de pie y acompáñame a Isaías capítulo 6 y el versículo 8. Isaías capítulo 6 y el versículo 8. Isaías capítulo 6 versículo 8, por favor. Todos puestos de pie. Capítulo 6 versículo 8. ¿Dónde está Isaías? ¿Dónde están aquí los Isaías? Los profetas. Isaías, versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros, pastor? ¿A quién? El Señor Jesús está diciendo, Dios está diciendo: ¿a quién voy a enviar? Pues sí, tal vez estás buscando a alguien, pero Señor, si tú quieres, yo voy. Heme aquí, envíame a mí. ¿Dónde estarán los hombres valientes y las mujeres valientes que en esta noche dirán: heme aquí, envíame a mí? Heme aquí, envíame a mí. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: si estas son sus palabras, repita conmigo. Entonces dije yo: heme aquí,
envíame a mí. Si usted quiere ser enviado, le invito a que deje su lugar y se postre en el altar y haga un pacto con Dios. Que le pida al Señor que envíe obreros a su mies. Yo le invito, es más, le reto, si usted es valiente, venga al altar y hable con Dios. ¿A quién enviaré? El Señor Jesús está preguntando, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Yo sabía que era una iglesia de cobardes. Pastor. Si tan solo pudiéramos entender y darnos cuenta de la desgracia que hay allá afuera. Si tan solo pudiéramos comprender un poquito cuánto pudiéramos hacer la diferencia si dejáramos un poco nuestra comodidad. ¿Por qué no fuiste a ganar almas esta semana? No creo que por cobarde, pero sí creo que porque no te importa. ¿Quieres tal vez el título de siervo, de pastor, de misionero, de evangelista? El título que dan los hombres no sirve, hermanos. Si tan solo pudiéramos comprender que pudiéramos hacer la diferencia en un hogar que está a punto de destruirse. Cuando Cristo me alcanzó, estábamos a punto de separarnos, mi esposa y yo. Y Dios hizo la diferencia. El Evangelio hizo la diferencia. No fue fácil, pero el Evangelio hizo la diferencia. ¿Cuántos niños ahora mismo se están iniciando en las drogas? En el pecado, en el homosexualismo, en el lesbianismo. Porque este mundo los está atrapando como un pulpo. Pero la gran realidad es que cuando ellos mueran van a ir al infierno por toda la eternidad. Porque nadie fue a hacer la diferencia para presentarles el Evangelio. ¿Quién dirá? Heme aquí, envíame a mí? Señor, gracias por quien se ha postrado esta noche
reconociendo, Señor, que no tenemos la misericordia ni siquiera la humildad suficiente, Señor, para reconocer. Padre, que tu palabra no sea en vano y que pueda redarguir, Señor, nuestros corazones y pueda, Señor, dar el fruto que tú esperas de nosotros. En el propósito por el cual fue enviada tu palabra a nuestras vidas, a nuestros oídos en esta noche, por tu siervo, Señor, gracias. Pero haz prosperar tu palabra en nuestros corazones, Señor, que no nos deje en paz. Que no volvamos a caer, Señor, a la monotonía, que no volvamos a caer a conformarnos a la mediocridad, Señor, de la vida, donde nomás queremos un Dios para que nos ayude y para que nos sirva, y no queremos un Dios para servirle. Señor, nos ponemos en tus manos esta noche. Te pedimos perdón, Señor. Yo, como pastor, Señor, de la iglesia, te pido perdón, Señor, por no hacer lo suficiente para alcanzar las multitudes, Señor, por no tener misericordia, Padre. Y te pido, Padre Celestial, puedas tomar el corazón de cada uno de nosotros y puedas, Señor, usarnos para la gloria de tu nombre. Hablamos de que los tiempos están feos, que están peligrosos. Nos quejamos de todo, Señor, pero no tenemos misericordia de los demás. Te pedimos tu bendición y tu gracia. Perdónanos, Señor. Si somos responsables, si somos culpables, Señor, de no tener misericordia. Te pedimos que nos limpies de esta maldad y nos ayudes, Señor, para tu honra y gloria. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús.